Shalom, qué lindo verlos ahí, hermanos. Qué placer estar reunidos una vez más en La Raíz por TELS TV en este viernes en vivo, saliendo a las 20 horas. Les recuerdo también que después los programas quedan subidos a mi canal de YouTube, La Raíz, Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Y que bueno, ahí tenemos en videos lo que vamos compartiendo cada semana. Así que bueno, Esteban Morales, que está del otro lado en los controles, es también quien sube los videos al canal de YouTube y quien los va acomodando en las listas de reproducción para que ustedes puedan decir, bueno, a ver, ¿cuál era cuando Pablo habló de la historia de Israel? Van a la historia de Israel, están todos los videos relacionados con ese tema en una lista de reproducción. A ver, cuando se habló del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, la ternura del Jesús de las promesas, están todos esos videos de esa serie en otra lista de reproducción. A ver, cuando se habló de la oración es transformación, están todos los videos de ese estudio en otra lista de reproducción. Y así sucesivamente. Así que está bueno porque es una forma de que quede todo ahí claro. Y bueno, y que esté a mano, ¿no? Incluso yo trato de poner una pequeña descripción de lo que contiene cada video, y en este de las fiestas, por ejemplo, voy especificando. Las fiestas de Jesús, parte 1, Shabbat. Segunda parte, las fiestas de Jesús, Pascua y panes sin levadura. Tercera parte, las fiestas de Jesús, primeros frutos. Entonces, de esa manera también uno a veces, si necesita una información específica, a ver, se viene la Pascua, a ver, ¿qué era lo que Pablo había dicho en esto de la Pascua? Bueno, voy a ir a ver, y van a las fiestas de Jesús, y rápidamente pueden, viendo los subtítulos también ahí, la descripción del videíto, tener una idea de dónde encontrar el material que están buscando. Los animo a los que ven los videos por mi canal, como siempre, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, que se suscriban, que le den like a los videos, que los compartan con amigos y conocidos. Gracias a los que hacen comentarios también. De a poco van apareciendo diferentes personas. Hay una persona que me hizo una serie de comentarios en el estudio que compartí sobre la misericordia de Dios, que eso está dentro de la categoría variados. Bueno, una persona de corte mesiánico se ve, y bueno, y así van apareciendo diferentes personas, se van sumando, así que bueno, bienvenidos son. Hoy nos toca terminar con el estudio de las fiestas de Jesús. Hoy vamos a dar las últimas dos fiestas, que son la de la expiación, el día de la expiación, conocido como Yom Kippur en el judaísmo, y la fiesta de los tabernáculos. Son las dos últimas fiestas del otoño que acompañan a Yom Teruá, que es la primera fiesta del otoño, septiembre-octubre de Israel, que abre estas tres fiestas del otoño. Compartimos sobre Yom Teruá la semana pasada. Pueden encontrar allí en el video de la semana pasada todo el estudio de Yom Teruá. Se contactó también conmigo esta semana el pastor Jorge Márquez, a quien quiero mucho, un pastor argentino pero que está radicado en Uruguay, para los que están viendo el programa y no conocen y son de otros países. Jorge Márquez hace 30 años que está en nuestro país, yo lo quiero mucho. Hoy día no es mi pastor porque estoy en otra congregación, pero en su momento fui parte de Misión Vida, la congregación del pastor y apóstol Jorge Márquez, porque él está dentro del mover apostólico. Y bueno, se contactó conmigo porque él justo va a dar un estudio en breve sobre Yom Teruá y sobre Yom Kippur. Y él me decía, porque yo en el estudio explicaba que para la tradición judaica Yom Teruá es el primer día del año. Y el pastor Jorge Márquez muy atinadamente me decía, bueno, eso es tradición, porque en realidad la primera celebración, la primera fiesta es Pascua. Y sí, nosotros dijimos el primer día, cuando hablamos de la Pascua, pero también en el estudio pasado, que el calendario litúrgico y religioso se abre con la Pascua, ¿verdad? Hacia el día 14 del mes de Nisan. Pero Yom Teruá, la celebración conocida hoy día como el Año Nuevo, era en el mes séptimo. Y bueno, es cierto que es tradición del judaísmo asociar a Yom Teruá, la fiesta del sonar del shofar, con Año Nuevo, pero específicamente en la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Yom Teruá, o esta celebración, es
el primer día del mes séptimo, no el primer día del año. Pero nosotros hemos estado viendo, y no solamente en este estudio, sino en otros estudios, cómo el judaísmo, basándose en determinados textos de la Biblia, como hoy también lo vamos a ver, después ellos sustentan ahí algunas tradiciones de ellos, que a veces no es que estén específicamente en la palabra, sino que se sustentan en algún versículo, pero no están directamente en la palabra. En este caso, muy atinado lo que me decía el pastor Márquez, porque en realidad el énfasis de Yom Teruah o el sonar del shofar no debería estar en la nueva creación o el comienzo del año, como lo asocia el judaísmo, sino en el tiempo de los juicios de Dios. Porque es un tiempo que nos invita a la introspección, a la reflexión, y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Así que bueno, yo ya estoy esperando cuando el pastor dé el estudio, porque me gusta mucho, a él lo apasionan estos temas como a mí, y bueno, y me hacía esa devolución el pastor Márquez, me daba ese feedback. Ahora, vamos a entrar hoy en Yom Kippur, la séptima de las fiestas solemnes, que los hijos de Israel deben de guardar a perpetuidad. La séptima si consideramos el Shabbat, ¿verdad? Hemos estudiado Shabbat, Pascua, panes y levadura, primeros frutos, Pentecostés, Yom Teruah o Año Nuevo, o el día del sonar del shofar, y ahora viene la séptima que es Yom Kippur, el día del perdón. Levítico 23-27 es el sustento básico para esta celebración, donde Dios le dice al pueblo, a los 10 días de este mes, el mes séptimo, se inicia el mes séptimo con Yom Teruah, el primer día del mes séptimo, y a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. 10 días después de iniciado el año tiene lugar esta otra celebración, la de Yom Kippur. Kippur significa pago de las penas de vida, pago de las penas, exculpación, absolución. En este día se celebra la vida, que de suyo es dulce, pero también se medita acerca del propósito de la vida. ¿Cuál es el objetivo por el que estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestro origen y cuál nuestro destino? Las famosas preguntas socráticas, ¿verdad? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Quién soy? Bueno, Yom Kippur, el día de la expiación, es un tiempo para reflexionar sobre todo esto. Es un día que nos insta a hacer un alto en el camino y reconciliarnos con el Padre y con el prójimo. Hoy día los judíos ayunan durante todo el día en Yom Kippur, le perdonan las faltas a los que le hayan cometido faltas contra ellos, piden perdón, van a la sinagoga, muchos judíos que durante el año no van a la sinagoga, en este día van a la sinagoga, así como pasa mucho con los católicos también, que a veces los católicos no son practicantes, pero hay católicos que, bueno, en Semana Santa van a la misa. Bueno, los judíos también tienen eso, ¿no? Hay judíos que no son muy practicantes, pero hay algunas ocasiones en las cuales se presentan en la sinagoga, como por ejemplo el día de Yom Kippur o el día del perdón. Y tanto Yom Teruah, 10 días antes, como Yom Kippur, ambas celebraciones del otoño, nos hablan del juicio final. Por eso se conoce a este periodo de 10 días que abarca estas dos celebraciones como Yamim Noarim, o los días terribles. Pero terribles en el sentido de que los juicios de Dios vienen, pero si yo estoy preparado y apercibido, y si he hecho una introspección en mi vida, si he pedido perdón, si he enderezado lo torcido, no tengo nada que temer, y no son terribles en un mal sentido esos días. Pero este concepto de Yamim Noarim, de días terribles, es como cuando Dios se le presenta a Jacob en el Antiguo Testamento y que Jacob, a quien después Dios nombra Israel, dice, esto es una cosa terrible, terrible es nuestro Dios, pero terrible por el asombro que te produce, por la grandeza de Dios. Entonces es terrible en un buen sentido, digamos. De todas maneras, esto está asociado con los juicios. Esto está asociado con los juicios
y en la aplicación escatológica tendría que ver con la segunda venida del Señor. Yom Teruá, el sonar de la trompeta, y quizá Yom Kippur con el Señor viniendo en las nubes del cielo a buscar a su pueblo. Hay un periodo escatológico interesante. Esto es una interpretación, no estoy haciendo doctrina de esto. La celebración en su inicio no se puede disociar del ofrecimiento de corderos en sacrificio por el pecado. Dice Números, capítulo 29, versículos 1, 2 y 5. Os será día de sonar de trompetas. Es decir, Yom Kippur, el día de la expiación, es día de sonar de trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato al Señor. Un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, un macho cabrío por expiación para reconciliación. Miren todos los animales que se sacrificaban en expiación, en Yom Kippur, todos los animales que eran ofrecidos en sacrificio y cuya sangre era derramada. Y acá tengo una copa de vino porque hoy vamos a hablar bastante de la sangre y de otro elemento más que también tengo y que después voy a compartir. Es decir, que Números 29 dice que en el día de Yom Kippur debían de matarse un montón de animales y derramar su sangre, porque la sangre es la que hace remisión de pecados, según el Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de las culpas. Y Yom Kippur, Kippur significa absolución, perdón, exculpación. Pero para eso es necesario derramar la sangre. De acuerdo al relato bíblico, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez cada año en el día de Yom Kippur para pedir perdón por los pecados del pueblo. La ceremonia comenzaba cuando el sacerdote traía 2 machos cabríos para la expiación por los pecados del pueblo, además del derramamiento de la sangre de todos estos otros animales, ¿no? De Números 29. Y un becerro que sería sacrificado para santificar el altar u holocausto. Después el sumo sacerdote presentaba los machos cabríos delante del Señor y procedía a echar suertes sobre ellos, de tal manera que uno sería sacrificado por los pecados de Israel en honor a Dios, y el otro sería llevado al desierto. El otro macho cabrío sería llevado al desierto una vez impuestas sobre él las manos por el sumo sacerdote mismo, y una vez confesados sobre su cabeza todos los pecados del pueblo. Esto lo podemos descubrir al detalle en Levítico capítulo 16, versículos 20 al 22. Este macho cabrío era enviado a Azazel, término o lugar del que poco se sabe y que en hebreo significa chivo expiatorio. De hecho, en la presentación de PowerPoint, en la diapositiva número 16, cuando aparece ahí Yom Kippur, día de la expiación, aparece el término Azazel. Muchas gracias, Esteban. Y hay allí, ustedes ven una foto. Bueno, esa foto de ese desierto sería quizá un lugar como este desierto, Azazel, que es un lugar desértico, según el relato bíblico. 2 machos cabríos, uno era sacrificado y el otro era enviado a ese valle. Y les voy a contar ahora algo muy lindo sobre esto. Y ahora ya podés volver a mí, Esteban. El sentido que tenía la ceremonia era que al ser llevado a un lugar inhóspito como el desierto, como ese valle de Azazel, cargado con los pecados, estos serían alejados del pueblo. Los 2 machos cabríos, atención con esto, eran considerados una sola ofrenda. En la Mishnah es parte del Talmud. El Talmud es todos los escritos que el judaísmo recogió de lo que era la tradición oral, aparte de la Biblia, y que en un momento ellos lo pusieron por escrito, en el Talmud, toda la tradición oral. El Talmud consta de varios relatos, y uno de esos libros que componen el Talmud es la Mishnah. La Mishnah es una interpretación paralela a la Torá,
o al Antiguo Testamento, propia de la tradición judía. Y en la Mishnah se relata que una cinta de color rojo era atada en la cabeza del chivo enviado a Azazel. Es decir, por un lado el sacerdote mataba un macho cabrío derramando la sangre de ese macho cabrío, mientras que el otro macho cabrío no se mataba, pero se le ataba una cinta roja a sus cuernos y se lo enviaba a ese macho cabrío al desierto. ¿Sí? Se lo enviaba al desierto. Pero una parte de la cinta roja era atada a los cuernos del macho cabrío, mientras que otra parte de la cinta roja se cortaba y esa parte de la cinta roja se colocaba en el santuario, en la puerta del templo. Entonces tenemos una cinta roja atada en los cuernos del macho cabrío enviado al desierto de Azazel y otra cinta roja que quedaba en el santuario, en la puerta del templo, allí colgada. Esta cinta, la que quedaba colgada en el santuario, con el correr de los días se volvía de roja en blanca. Dejaba de ser roja para ser blanca. Y era una señal que el pueblo esperaba con ansiedad, ya que significaba que el Señor había recibido la ofrenda por el pecado. El Señor había recibido la ofrenda por el pecado del macho cabrío enviado a Azazel, al desierto, y como símbolo de que Dios había recibido esa ofrenda y esa sangre del otro macho cabrío derramada, entonces ahora la cinta que estaba en la puerta del templo, en el santuario, esa cinta se volvía blanca y el pueblo estaba muy feliz. El Señor había recibido la ofrenda. ¿De dónde sale esta tradición? Porque esto de las cintas no está en la Biblia. En ningún lugar la Biblia dice que hay que atar una cinta al macho cabrío. Pero esta tradición surge de Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Un día van a ser como esa cinta en el santuario que se vuelve blanca. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto está en Isaías 1:18. Ahora, esto es fantástico, porque la misma Mishnah, este libro del judaísmo, afirma que 40 años antes de la destrucción del templo sucede en el año 70 después de Cristo. 40 años antes, que nos sitúan en el momento de la crucifixión de Cristo, hacia el año 30 después de Cristo, nunca más la cinta se volvió blanca. 40 años antes de la destrucción del templo, ya Dios no aceptó ningún otro sacrificio por la expiación de los pecados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando da su vida en la cruz, Él es la perfecta ofrenda. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección y ascensión, el templo siguió existiendo por 40 años más, hasta que fue destruido por los romanos. Y por ese lapso de 40 años, el judaísmo cada año, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, siguió matando un macho cabrío, además de todos los otros animales, y derramando su sangre. Y también la tradición judaica siguió, en obediencia a lo que decía Levítico, mandando a otro macho cabrío con una cinta en sus cuernos al desierto de Azazel. Y la otra parte de la cinta, durante 40 años, la siguieron colocando en las puertas del santuario en el templo. Pero esa cinta quedó roja, no se volvió blanca. ¿Por qué? Porque Dios ya no aceptó esas ofrendas de esos machos cabríos, porque ya el Señor Jesús había venido a dar su vida en el madero. Y toda esa sangre derramada de esos animales,
lo que estaba haciendo era hacer un símbolo del Mashiach, pero una vez que el Mesías vino y derramó su vida, ya no hay más ofrenda por el pecado. Y la propia Mishnah, el propio libro del judaísmo, uno de los libros que componen el Talmud, reconoce esto. El ritual de Yom Kippur era realizado una vez al año de acuerdo al ordenado por el Señor en Levítico 16:1, y es claro el significado profético de que Yeshua daría su sangre en expiación por nuestros pecados una vez y para siempre. Yeshua es también no solamente el sacrificio, sino el sumo sacerdote. Hebreos 7, 26, 27. El sumo sacerdote debía usar vestiduras blancas en este día especial, tipo de la naturaleza sin pecado del Mesías. Hebreos 4:15. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio, como una anticipación o promesa de que el Mesías entraría en el verdadero lugar santísimo con su propia sangre de su propio sacrificio. Hebreos 9, 11 y 12, Hebreos 9, 24. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento mataba a un animal y lo ofrecía en el altar del sacrificio como una ofrenda por su propio pecado, digamos, como el sumo sacerdote no moría, derramaba un animal en sacrificio y entonces entraba al lugar santísimo. Bueno, el Señor Jesús mismo derrama su propia sangre, Él se convierte en el mismo sacrificio, en el sacrificio vivo, y entra al lugar santísimo una vez y para siempre, y a partir de ese momento nosotros tenemos plena comunión con el Padre. La gran proclamación del Mesías estaba en el ofrecimiento de los 2 machos cabríos. Estos animales debían ser idénticos, como si se tratara de uno solo para el sacrificio. Estos 2 machos cabríos, los 2 carneros, se echaban a la suerte, Levítico 16:8, porque si yo tomaba 2 machos cabríos, uno de uno derramaba la sangre, pero al otro lo dejaba vivo y le ataba una cinta en su cuerno, bueno, ¿cómo hacía yo para saber si los 2 machos cabríos eran idénticos? ¿Cuál asesinaba, cuál sacrificaba y cuál enviaba al desierto de Azazel? Bueno, se echaban suertes. Esto también tiene que ver con las vestiduras de nuestro Señor Jesús. Las vestiduras de Yeshua, de Jesús, fueron echadas a la suerte el día de su sacrificio. Marcos 15:24, el Evangelio. Recuerdan que cuando el Señor Jesús muere en la cruz, los soldados romanos echan suerte sobre su túnica, sobre sus vestiduras, para ver quién se las quedaba. Esto que está en el Evangelio de Marcos ya también está en un salmo. Salmo 22, versículo 18, un salmo compuesto hacia el año 1000 a.C. Es una profecía de lo que iba a suceder con las vestiduras de Jesús. Pero esto de echar suerte sobre las vestiduras de Jesús nos está hablando indirectamente de los machos cabríos del día de la expiación sobre los cuales se echaba suerte también. Todo esto es la aplicación soteriológica de Yom Kippur. Siempre el derramamiento de sangre del Mesías presente ahí para nuestra salvación y el cordero y el derramamiento de sangre muy presente en Yom Kippur. El uso de 2 animales para presentar un solo mensaje no solamente se encuentra en estos machos cabríos, sino en el uso de palomas durante el ritual de la limpieza de la lepra. Si ustedes van a Levítico 14, versículos 4 al 7, ahí ustedes van a encontrar que la palabra dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, porque tenía lepra, la persona que tenía lepra, para su purificación se van a tomar 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla, derramando su sangre, matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta.
sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará a la avecilla viva en el campo. Vemos ahí ese paralelismo, ¿no? En Yom Kippur tenemos un macho cabrío que es sacrificado y un macho cabrío que es dejado ir libre al desierto. Bueno, también en el ritual de la lepra hay una avecilla que se sacrificaba y una avecilla que se soltaba en libertad. No sin antes sumergir a la avecilla que se soltaba en libertad en la sangre de la avecilla muerta. Bueno, esta maravillosa figura nos está hablando del Mesías también, porque el Mesías derramó su sangre y luego resucitó y ascendió al cielo. Es glorioso, es glorioso. El Antiguo Testamento nos está hablando en un pasaje que si yo lo entiendo, si yo lo leo en Levítico 14, versículos 4 al 7, digo, esto a mí no me dice nada. Mirá estos rituales de los judíos, qué cosa tan complicada, qué tendrá que ver esto, por qué 2 avecillas para limpiar de la lepra, para limpiar de la inmundicia del pecado, porque la lepra es tipo del pecado. ¿Qué es esto de 2 avecillas, una que se muere y la otra que es dejada libre? Pero cuando lo vemos a la luz de lo que realmente Dios nos está queriendo decir, vemos la imagen del Mesías en ese ritual de limpieza de la lepra, a través de esas 2 avecillas, una cuya sangre se derrama y la otra que es elevada al cielo y es dejada libre. Es tremendo, nos está hablando de la muerte y la resurrección del Cristo. Es decir, esto ya estaba en la cabeza del Eterno, desde siempre estuvo presente. Las 2 aves son usadas para el sacrificio como un mensaje que proclama al Mesías, sacrificado y muerto hasta derramar agua y sangre, porque todo el ritual de la limpieza de la lepra se hace sobre aguas corrientes, sobre aguas que corren. Y el agua, cuando le traspasan el costado a Jesús, dice que salió de su costado agua y sangre. Eso no es casualidad. La segunda ave sumergida en agua y sangre, pero luego dejada libre, es una figura del Mesías emergiendo de las profundidades de la tierra con visibles muestras de muerte. Porque evidentemente esa avecilla dejada en libertad, pero antes pasada por la sangre de la avecilla muerta, sí es dejada en libertad. Pero ¿cómo eleva vuelo? Manchada de sangre. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo resucitó, pero tuvo que pasar por la muerte y tuvo que derramar su sangre para entonces resucitar. Lo mismo sucede con los 2 carneros en Yom Kippur. Hay un carnero que es sacrificado y muerto en expiación por nuestros pecados, hecho el mismo pecado, y el segundo carnero, al cual se le ata la cinta roja y se lo envía al desierto de Azazel, es dejado libre como muestra de resurrección. Levítico 16:10. Hoy día el judaísmo reduce todo esto a la oración, porque desde que ellos se quedaron sin templo no pueden ofrecer más sacrificios, pero hay una costumbre antigua, todavía en práctica en círculos ortodoxos, que es precisamente esta de lo de las palomas, lo de las aves. Todavía en algunos círculos ultraortodoxos se hace esto de sacrificar una ave y sumergir la otra ave en la sangre de la que fue sacrificada y ser soltada. Porque ellos saben que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque esto lo dice la Biblia en Levítico 17:11. Entonces, como ellos no creen en Jesús como el Mesías y en el derramamiento de la sangre de Jesús, están desesperados. Porque ellos saben que la oración no alcanza sin derramamiento de sangre. Hay que derramar sangre para el perdón, pero no tienen templo, entonces no pueden derramar sangre. Pero algunos judíos ultraortodoxos son tan celosos por la palabra del Eterno que ellos dicen, bueno, de alguna manera hay que derramar sangre y bueno, hacen esto con esas 2 aves. Entonces, esta celebración evidentemente es de profundo recogimiento, pero también es de alegría, porque hay un sentido de resurrección. Hoy tenemos vida y mañana viviremos en la tierra prometida, es la idea, pero esa bendición tuvo precio de sangre. La de los corderos en la huida de Egipto, en la Pascua, la del Mesías sobre el madero. Siempre todo
recae en lo mismo, recae en la figura del Mesías y en manera especial en su sacrificio como cordero, en su sangre derramada. Es tremendo. Vemos como esto del sacrificar corderos y el presentar este tipo de ofrenda no es solamente en la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también está presente en la fiesta de los primeros frutos, también está presente en la fiesta del día de la expiación, también estará presente en la fiesta de los tabernáculos, y son todas fiestas de Israel en el Antiguo Testamento. No aceptar el sacrificio del Señor implica pisotear su sangre de alguna manera, implica de parte nuestra demostrar desinterés y soberbia. Y Dios es Dios de justicia y es Dios de amor. Por lo tanto, si la opción de un ser humano es rechazar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y en ese sentido pisotearla por no valorarla, bueno, Dios que es Dios de amor, evidentemente el amor comporta la justicia. Y en algún momento la misericordia de Dios se acaba y se manifiesta la ira de Dios. La ira de Dios no es otra cosa sino la justicia de Dios en acción. Y hay un coto, hay un fin, hay un límite para la misericordia de Dios. Y cuando alguien rechaza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sobre el madero, hay un momento en el cual el Señor manifiesta su justicia a través de su ira, y evidentemente eso implica la muerte de la persona, no solamente la muerte física, sino la muerte de su alma y de su espíritu, en el sentido de la separación eterna de Dios. Tú no quisiste aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, muy bien. Ahora, esto implica separación eterna de Jesús, porque tú no lo viste como lo que Él era, no lo supiste aceptar como el Mesías. Y quiero leer, por eso, un pasaje glorioso en Isaías 63, pero que también se relaciona con un pasaje de Apocalipsis, Apocalipsis 19, versículos 15 y 16. Miren esta descripción de Isaías 63. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom, región al oriente de Israel, lo que hoy sería Jordania, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. ¿Quién es este? Y contestan: soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. El único poderoso para salvar es Dios. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? Y responde el que viene de Edom, el que habla en justicia y que es poderoso para salvar, es decir, el Señor. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención para Israel había llegado. Esto lo dice Isaías 63, 1:4, unos 700 años antes de que Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis 19 diga: de su boca sale una espada aguda para ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la misma imagen. Isaías 63 y Apocalipsis 19 es el Señor cuyas vestiduras blancas se han teñido de sangre. ¿La sangre de quiénes? La sangre de los que no quisieron recibir el sacrificio del Señor. Porque el Señor derramó su sangre por la humanidad. Él pagó el precio. Y todo lo que tenemos que hacer es creer en Él. Ahora, si nosotros rechazamos esa sangre, un día nuestra propia sangre va a manchar las vestiduras blancas del Señor por no haber aceptado su sacrificio en el madero.
Así que guay con el que no quiera aceptar al Señor como Señor. Ya no es la sangre derramada del Señor, sino la de quienes rehúsan creer en Él. Es la ira de Dios, que es su justicia en acción manifestada. Miqueas habla del mismo suceso en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y el profeta Habacuc agrega: Dios viene de Temán, un pueblo de Edom, también actual Jordania, y más específicamente pudiera ser la ciudad de Petra, conocida como la ciudad rosa, cavada en la roca. Dios viene de Temán y el santo con mayúscula, Jesús, el Mesías, del monte Parán, entre Edom y el Sinaí. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Sus caminos son eternos. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo. Habacuc 3, versículos 3, 4, 6, 12 y 13, casi todo el capítulo 3 de Habacuc. La ira de Dios, la justicia de Dios en acción. No nos confundamos, Jesús es Dios de amor y por lo tanto también es Dios de juicio. Y ahí está la aplicación escatológica de Yom Kippur, o el día del juicio, el día de la expiación. Por supuesto que a esto habría que agregar esa profunda interpretación muy rica que habla de que la segunda venida de Cristo sería específicamente el día de Yom Kippur. Pero esto es algo muy profundo y bueno, es harina para otro costal. Pero se relaciona también con lo mismo. Entramos en la última celebración. Vamos a entrar en la última celebración del otoño y con esto vamos a concluir el estudio de las fiestas de Jesús. La semana que viene vamos a empezar un estudio precioso que yo ya lo di por primera vez en mi congregación el año pasado y ahora lo voy a dar por segunda vez, que se llama Dios el jardinero. Es precioso, precioso estudio que el Señor me regaló el año pasado. Pero bueno, ahora tenemos que antes ir a la última de las fiestas y le voy a pedir a Esteban si puede ir a las diapositivas, la diapositiva número 17, donde tenemos la fiesta de Sukkot o los tabernáculos, que ahí hay cómo la celebran hoy día en el judaísmo, ¿no? Una familia judía en una sinagoga con una señora que tiene en la mano, parece un limón, pero no es un limón, es un etrón, es un fruto muy parecido al limón que hay en Israel, y unas palmas ahí en las manos tiene el Señor tiene unas palmas en las manos. Sukkot significa tabernáculos, y mientras todavía mantenemos la diapositiva, yo les leo en Levítico 23, versículo 34, dice el Señor: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. Los tabernáculos quiere decir una tienda, una carpa, como esas tiendas o carpas en las cuales los judíos vivieron por 40 años cuando salieron de Egipto y así vivieron 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Y como Sukkot recuerda a estas carpas o tabernáculos o tiendas, en la siguiente diapositiva tenemos precisamente una carpa de esas, una tienda, muy pituca, por cierto, ¿no? La de la diapositiva número 18. La siguiente diapositiva, Esteban. Hay una tienda, una suká, porque la forma singular es suká y la forma plural es Sukkot. No sé, Esteban, si estás ahí. Esteban, capaz que se... ahí está, muy bien, muchas gracias. Miren qué preciosa suká. Miren qué preciosa tienda. Los judíos hoy día, en esta celebración, ellos se arman una suká. En el fondo de la casa, en el patio. De pronto, si vivís en un lugar alto como este, bueno, en el lugar alto armás ahí la suká. La podés armar en la calle también. Y durante toda una semana los judíos pasan gran parte del día en la suká, despojados de los medios tecnológicos, fuera de la televisión, de las redes, del teléfono celular. Ahí pasan en familia, ahí leen la Biblia, ahí reflexionan, porque es una celebración muy linda en los tabernáculos que culmina la fiesta del otoño, y ahí ellos están reflexionando en la suká, en el tabernáculo.
Así como Shavuot o Pentecostés era la fiesta concluyente de la cosecha de granos, ¿se acuerdan que Shavuot o Pentecostés era la fiesta del trigo, la cosecha del trigo? Sukkot lo es de las frutas, es la fiesta de la recolección de las frutas. Por eso esa especie de limón con la que los judíos tipifican esta celebración. Es la última fiesta solemne ordenada por el Señor, comienza 5 días después de Yom Kippur y dura 7 días u 8, según otro pasaje del Antiguo Testamento, Números 29-35. El término Sukkot, como dije, viene de cabaña y recuerda que los judíos habitaron en tiendas o cabañas en el desierto y Dios los sustentó. Él fue todo lo que necesitaron. Yo soy es el sumo protector y su sola presencia nos basta. Él nos sostiene en el desierto. Nuestra pobreza, miseria y agilidad no constituyen su límite. Y abro aquí un paréntesis para decir que no es el objetivo de este estudio, pero hay evidencia bíblica sustanciosa para aseverar que Jesús habría nacido hacia septiembre u octubre durante esta festividad en su propia sucá, como esta de la diapositiva, en su propia cabaña, porque el pesebre era eso, el pesebre era una tienda, por así decirlo, era una cabaña, era una vivienda improvisada, más allá de que fuera una cueva o que fuera otro tipo de construcción improvisada. El pesebre es una sucá. El sentido del nacimiento del Mesías prometido de Israel en la fiesta de los tabernáculos es pleno, porque él también habita en una enramada, en un pesebre, con el Padre como su sola protección. Él se despojó de su esencia, se despojó de la gloria que tenía con el Padre para hacerse un ser humano, sujeto al sueño, al hambre, a la sed, sujeto a todas nuestras necesidades, sujeto a un cuerpo que de hecho murió cuando fue crucificado, un cuerpo débil, un cuerpo frágil. ¿Por qué? Porque el Señor estaba demostrando, mi sola protección es mi Padre. Yo puedo venir y pasar 40 años en el planeta Tierra, transitando el desierto hasta llegar a mi tierra prometida, cumplir con el objetivo y el Señor va a estar conmigo. Es glorioso, glorioso porque Dios mismo, en la figura del Hijo, se desprende del Padre para cumplir su propósito, entregando su propia vida por nosotros. Cierro paréntesis y le cuento a Esteban, que ya puede volver a mí. Durante la fiesta de los tabernáculos, por 7 días, el pueblo se gozaba habitando en carpas y ofreciendo en holocausto 70 carneros, entre otros animales. Nuevamente tenemos en esta celebración el derramamiento de sangre de 70 carneros, entre otros varios animales. Esto lo encontramos en Levítico 23, versículos 34 al 44, Números 29, versículos 12 al 38. Levítico 23, Números 29. Derramamiento de la sangre de 70 carneros. ¿Por qué 70? Bueno, la invitación no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Por esto, a esta celebración también se la conoce como la fiesta de las naciones. La idea era que así como Israel un día fue hecho libre, todas las naciones podían llegar a serlo mediando la ofrenda agradable del Señor. El derramamiento de sangre de aquellos 70 carneros y en especial la sangre del macho cabrío ofrecido en expiación cada día de esos 7 días que duraba la celebración y en el último y gran día. El último y gran día de la fiesta, el día número 8, tipo del sacrificio del Mesías en el madero. Números 29, 35 al 38. Yeshua es el último y perfecto sacrificio. Acá se mataban 70 carneros y diferentes animales y en el último día de las fiestas, que era una cosa muy solemne, se mataba un macho cabrío, tipo del Mesías. Según se cree, los 70 becerros representaban las naciones que conformaban el mundo en la época en que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. El mundo conocido constituía 70 naciones. Bueno, todas las naciones, la sangre
derramada del Mesías alcanza a todas las naciones. Eso era el mensaje que por fe ya Dios estaba transmitiendo. El Señor ordenó sacrificar un becerro por cada nación para que cada una de ellas también tuviera la oportunidad de venir a Él, de unirse a su pueblo y ser salva. Sukkot es una fiesta para el mundo entero, para el planeta entero. La profecía de Zacarías nos anticipa que durante el reinado del Mesías en el milenio, todas las naciones vendrán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Como vemos, no hablamos de tradición solamente. Esto es palabra viva y con una aplicación a futuro, además. Entonces, nuevamente acá en la fiesta de los tabernáculos estamos viendo la aplicación soteriológica, el derramamiento de la sangre de todos estos animales, en ese símbolo de Dios que se hace carne y que nace en su propio pesebre, en su propio tabernáculo y transita su vida humana hasta derramar su sangre en la cruz. Esa es la aplicación soteriológica, pero la aplicación escatológica es que aún en el milenio, cuando el Señor vuelva como Rey y se instale un reino milenial sobre todo el planeta Tierra, todas las naciones van a subir de año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y es más, la nación que desobedezca dice que no va a llover sobre esa nación. Es decir, que va a haber también un tiempo de castigo en ese tiempo para el que no obedezca a Dios. Tremendo. Con los años se adicionaron detalles a la celebración de los tabernáculos. Así como en la celebración de Yom Kippur o el Día de la Expiación se agregó esta tradición de atar la cinta al cuerno del macho cabrío enviado a Azazel, al desierto, y poner la otra parte de la cinta en el santuario, bueno, también a Sukkot se le agregan detalles, se le agregan otros símbolos, como por ejemplo la confesión del Salmo 118, que dice en el versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa de Adonai os bendecimos. Desde la casa del Señor os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Yeshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Ese es el anhelo de Israel, confesar a su Mesías prometido y hacer la bendición extensiva en el octavo día, el último y gran día de la fiesta, a todos los pueblos de la tierra. Hay eruditos que entienden que este salmo, el 118, puede ser el cántico del cual se habla en Apocalipsis, que el apóstol Juan lo pone en boca de los 144.000 sellados de los que se habla en Apocalipsis. Otra tradición, además de asociar a Sukkot con este salmo, el 118, otra tradición propia de esta celebración es la ceremonia del agua. Y miren lo que tengo acá. Tengo acá un recipiente de cobre y acá tengo, además de la copa de vino, tengo un cántaro, vamos a decir un pichel. Y miren lo que voy a hacer. Esto es lo que se conoce como la ceremonia del agua, lo que se conocía como la ceremonia del agua. ¿En qué consistía esta ceremonia tradicional del judaísmo en tiempos de Jesús y ya con mucha anterioridad a Jesús? En que un sacerdote descendía el último día de la fiesta de Sukkot desde el templo hasta el estanque Siloé, que significa enviado o mandado. El sacerdote era enviado desde el cielo a la tierra, desde el templo abajo al estanque Siloé, con un recipiente de oro, un pichel, con el cual sacaba agua del estanque de Siloé. Esa agua era llamada Yeshua o salvación, como el nombre de Jesús en hebreo.
Una vez que el sacerdote llenaba el cántaro con el agua del estanque Siloé, el sacerdote volvía a ascender al son de una flauta y gran regocijo. La Mishnah, ese texto que ya citamos de la tradición judaica, afirma que aquel que no ha presenciado el regocijo que se vive en el lugar de la fuente de agua, nunca ha presenciado el verdadero regocijo en su vida. Y es en ese contexto, precisamente, que Jesús, puesto en pie, el último y gran día de la fiesta, según el relato del apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, el Señor, puesto en pie, el último y gran día de la fiesta, dice: yo soy los ríos de agua viva, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, sino que ese agua será en él un agua que salte para vida eterna. Él es los ríos de agua viva. Jesucristo es la salvación, Yeshua es la salvación. Ahora, este proceso de descenso del sacerdote con el pichel a buscar el agua al estanque Siloé y ascenso hacia el templo nuevamente, esconde un paralelismo sorprendente respecto al Mesías, ¿verdad? Y su descenso desde el cielo al mundo para luego ascender después de la resurrección. Y a su vez, cuando venga en su segunda venida, vuelve a haber un descenso en la segunda venida del Señor, cuando Él vuelve como Rey al planeta Tierra. Entonces vemos cómo aún las tradiciones del judaísmo esconden profundas verdades teológicas del ascenso y el descenso de Jesús al planeta Tierra. El libro de los Proverbios contiene una clara alusión respecto a este concepto de ascenso y descenso en referencia al Hijo, a la figura del Hijo, de Dios Hijo. Porque dice Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si lo sabes? Ahí hay una punta que el Antiguo Testamento nos da en los Proverbios sobre la figura mesiánica, la figura del Hijo, y una asociación de la figura del Hijo con lo divino. Esto lo vamos a ver más adelante. El estudio que va a venir después de Dios el Jardinero, que es el siguiente estudio, es el estudio de la Trinidad. Y ahí yo voy a profundizar en este texto en hebreo y van a ver cómo incluso el nombre de Jesús aparece escondido en Proverbios 34. Es glorioso, esto es glorioso. Pero hoy los dejo con esto, ¿no? Que el versículo en sí de Proverbios 34 habla de alguien que asciende y desciende del cielo y que es la figura del Hijo. Y está asociada con Dios. Isaías, por su parte, sustenta la tradición de la ceremonia del agua. Esta ceremonia de bajar del templo el sacerdote hasta el estanque Siloé para recoger el agua y subir con esa agua al templo, está asociada en el judaísmo con Isaías 12, versículos 2 y 3, cuando Isaías dice en el año 700 a.C., he aquí Dios es salvación mía, Dios es Yeshua, Jesús. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Adonai, el Señor, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Sacaréis con gozo agua de la fuente. De ahí habría surgido la tradición de, en Sucot, que el sacerdote descendiera hasta el estanque Siloé, sacaba con gozo aguas de la fuente de la salvación y volvía a subir con ese pichel con agua hacia el templo. ¿Y qué hacía después el sacerdote? El sacerdote derramaba sobre el altar el agua que había recogido en el estanque de Siloé. Y mientras un sacerdote derramaba con un cántaro el agua recogida en el estanque de Siloé, otro sacerdote con otro cántaro derramaba vino. Y entonces el agua y el vino fluían en el altar como símbolo de purificación, de limpiar los pecados del pueblo, el agua y el vino. Evidentemente, cuando nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, cuyo costado fue traspasado y salió agua y vino, y el apóstol Juan dice en el Evangelio, yo lo vi y no miento,
y por supuesto que esto tiene una explicación científica que ya la dimos en el estudio de la misericordia, el estudio que está en la serie Variados. Hay una explicación científica de por qué a Jesús le salió agua, es el suero fisiológico, por eso le sale agua, se ve como agua y sangre. Pero bueno, el punto es que el apóstol Juan es un judío y cuando él ve salir agua y sangre del costado traspasado de Jesús, esto lo lleva, lo traspola al evangelista, al apóstol Juan, a la celebración de los tabernáculos. Porque en una celebración de los tabernáculos, Jesucristo puesto en pie, el último y gran día de la fiesta, cuando se derramaba el agua y el vino en el altar, Jesucristo había dicho, yo soy los ríos de agua viva. Entonces, cuando Juan ve que en el momento de la crucifixión al Señor Jesús le abren el costado y le sale agua y sangre, obvio, celebración de los tabernáculos. Jesucristo es el cumplimiento de la celebración de los tabernáculos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es esos 70 carneros, Él es el macho cabrío, Él es todos los sacrificios de todos los animales en todo el Antiguo Testamento. Bendita la preciosa sangre de nuestro Señor y el agua, típico símbolo de la purificación que, como habíamos visto en el ritual de la lepra, cuando se mataba una avecilla y la otra se dejaba libre, todo eso sucedía parados sobre aguas corrientes, sobre aguas que corrieran. El agua y el vino, tipificados en el Antiguo Testamento, tipificando el sin pecado, la pureza, y todo eso se cumplió en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de los Hechos detalla que tras la resurrección del Señor, y estamos ya por acabar, y sus 40 días de constantes apariciones a los discípulos, fue alzado el Señor Jesús. Y acá tenemos también esto del ascenso y el descenso. Fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Pero Jesús se va al cielo en una nube y Jesús va a volver en las nubes. Y las nubes están compuestas de agua. El augurio proferido en antelación en labios del Maestro lo confirma. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. En otro de sus escritos, el Apocalipsis, Juan resume el asunto en estos versículos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 y 8. Y Daniel, por si fuera poco, ya había dicho, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:13. Es decir, la ira del Señor Jesús y la segunda venida del Señor Jesús en las nubes del cielo, profetizada por el propio Señor Jesucristo, profetizada en el libro de los Hechos, profetizada por el apóstol Juan en el Apocalipsis y profetizada 500 años antes de Jesucristo por Daniel, todas estas manifestaciones, todas estas profecías de Jesús viniendo en las nubes del cielo, también es una relación a los tabernáculos por la simbología de las nubes y el agua. Y el agua está asociada con la celebración de los tabernáculos, el agua y la sangre, no solamente la sangre, sino también el agua. En el 8º día de la fiesta de los tabernáculos se celebra Simchat Torah, lo que en el judaísmo se conoce como Simchat Torah o el regocijo de la Torah, la ley de Dios. Se finaliza la lectura anual de la palabra y en el mismo día se reinicia. Y aquí hay un paralelismo con la eternidad del Mesías. Él no tiene fin. ¿Y el Señor quién es?
El Señor es el verbo, Él es la palabra, Él es el corazón de la Torá, de la ley, de la Biblia. Él es nuestro verdadero regocijo. En Él todo comienza y en Él todo termina. A ver si nos entendemos. Los judíos terminan de leer la Torá, la lectura anual de la Torá, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, y el mismo día comienzan la lectura de la Torá nuevamente, como un símbolo de que el 8, porque esto sucede en el octavo día, el 8 es símbolo de la eternidad. Y como el Evangelio de Juan dice que Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, para nosotros esto está hablando de Cristo. El Simchat Torah, el regocijo de la Torah que celebra el judaísmo, es el regocijo de Cristo, porque Cristo es la palabra. Y vuelvo a decir lo que he dicho a lo largo de todo el estudio. Jesús es el cumplimiento de todas las fiestas, por eso son las fiestas de Jesús. Son las fiestas que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, pero en realidad son las fiestas de Jesús. Él está ahí, y Él está desde la primera fiesta, que es la Pascua, hasta el Simchat Torah, el último día de la última fiesta, en la fiesta de los tabernáculos. No tengo tiempo para explicarlo, pero miren, si habláramos de números, los eruditos asocian el 8 en el Nuevo Testamento con el nombre de Jesucristo y con la figura mesiánica, y hay mucho en el Antiguo y Nuevo Testamento que tiene que ver con el 8 simbolizando la eternidad, ya en algún momento lo hablaremos con tiempo, y muchos sucesos que tienen que ver con el número 8, y el nombre de Jesucristo en griego tiene que ver con un triple 8. Y el Señor Jesucristo, el punto es que el Señor Jesucristo es la eternidad. El Señor Jesucristo es la eternidad. ¿Sí? Y ya hemos hablado también que el número 8 es un número sagrado para el judaísmo cuando vimos la celebración de los primeros frutos. Pueden ir a ese estudio para verlo. Sukkot era una festividad que concluía el periodo de la cosecha de las frutas. El pueblo celebraba portando ramas, frutos y hortalizas. Por eso la diapositiva que veíamos con el Señor con una hoja de palma. Porque el pueblo portaba ramas, frutos y hortalizas en de la travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Porque los tabernáculos estaban hechos con palmas, estaban hechos con hojas de palmeras. Esas tiendas que ellos armaban en el desierto y que los protegían del sol, que los protegían del calor, que eran su regocijo y que eran su protección. Entonces hay una asociación ahí con las palmas. Muy bien, Esteban, que largaste la diapo esa. En memoria de la travesía por el desierto hasta llegar a la tierra. Apocalipsis nos regala en la visión de Juan a una gran multitud vestidas de ropas blancas con palmas en sus manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece al Cordero, Apocalipsis 7:10. La asamblea de creyentes adora al Rey de Reyes y Señor de Señores tras haber salido de su desierto, de su tribulación y haber llegado a la patria celestial. ¿Ven toda la asociación del desierto, la tierra prometida, nuestro paso por el mundo y aquel momento glorioso que llegará en el día de Apocalipsis? La promesa final de redención es: el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, su tienda, su sucá, sobre ellos, los redimidos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque hay un tabernáculo extendido sobre ellos, así como las enramadas de hojas de palma eran el tabernáculo extendido sobre los judíos en el desierto, en el Antiguo Testamento. Bueno, acá el Señor mismo es el tabernáculo extendiéndose sobre nosotros, por lo cual ya no tendremos sed ni hambre, y el sol no caerá más sobre nosotros ni calor alguno. Nuestra travesía por el desierto habrá finalizado, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará ¿a dónde? A fuentes de aguas de vida. Otra vez vemos las aguas presentes. Apocalipsis 7, versículos 15 al 17. De hecho, en las diapositivas, la diapositiva número 19, por ejemplo,
yo conseguí esta especie de foto o afiche con el texto de Jesús. Y Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es las aguas. Él es esas aguas que nos refrigerian, esas aguas que son nuestro refrigerio. Ya inventé un verbo ahí. El verbo refrigerar, atención, que la RAE lo incluya en el diccionario. El Señor Jesús es nuestras aguas. Y la siguiente diapositiva es una imagen de Jesús viniendo en las nubes del cielo, porque las nubes del cielo, como bien dijimos, están compuestas de agua y el Señor vuelve en las nubes del cielo. Todo esto relacionado con las fiestas solemnes de Israel, tremendo. La última diapositiva, la número 21, es una diapositiva que hace referencia al milenio con el león de la tribu de Judá y el Cordero de Dios. El Cordero de Dios y el león de la tribu de Judá. El siervo sufriente que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y el Rey de Gloria que viene en la segunda venida. Y para terminar, mientras Esteban mantiene la diapositiva esta, para que tengamos la imagen de el Cordero y el León, voy a hacer un breve repaso de todas las celebraciones y su aplicación soteriológica y escatológica. Día de reposo o Shabbat. El Señor completó la obra en el madero y en él podemos descansar. Guardamos el Shabbat creyendo en su obra perfecta sobre el madero. No hay nada que agregar ni nada que quitar. Y por esa fe depositada en Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se nos promete la heredad de Jacob, la tierra prometida, la heredad, la Jerusalén celestial, el reposo milenial y eterno a partir de su segunda venida. Pascua, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hacia la segunda del Señor participaremos de la cena de bodas del Cordero, con Él como el león de Judá. Panes sin levadura, Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En su segunda venida llegaremos a ser como Él en santidad y con un cuerpo glorificado. En la cena de las bodas del Cordero participaremos además de ese pan de la última cena, sin levadura, junto al Mesías, junto a Jesús. Primicias o primeros frutos. Jesús fue el primogénito y el primer fruto resucitado después de morir como Cordero. En su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, la asamblea de creyentes será el primer fruto, seguido de los judíos y el resto de los gentiles durante el milenio. El anticristo y el falso profeta serán la primera cizaña a destruir en el lago de fuego antes del milenio, seguidos de Satanás y los no creyentes después del milenio. Pentecostés. La ley es escrita en el corazón de los creyentes mediante el Espíritu Santo. Estamos comprometidos por fe con el novio, después de su primera venida como Cordero. En su segunda venida, el Señor descenderá sobre el monte Sión una vez más y la asamblea de creyentes, su novia, entrará en una relación matrimonial completa al habitar con él físicamente. También los judíos como nación, que han estado comprometidos desde la entrega de la Torá en el monte Sinaí, entrarán en esa relación matrimonial con su Mesías. Yom Teruá, Año Nuevo, comienzo de la creación. Así como Adán durmió y de su costado nació Eva, del costado traspasado de Jesús en su primera venida nació la iglesia redimida. En su segunda venida habrá una nueva creación, un nuevo estado de situación. El shofar invita a velar y orar hasta aquel día en el que también sonarán shofarim o trompetas, resucitando muertos, anunciando su juicio, haciendo guerra contra el enemigo y sus huestes y anticipando la segunda venida como el relámpago que alumbra el cielo y el establecimiento de su reino. Además, habrá un juicio a las naciones y tras el milenio, un juicio individual. El día de la expiación, el Señor expió nuestro pecado una vez y para siempre. Él es nuestro sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su segunda venida, Jesús expiará el pecado de su nación amada, los judíos, y los cristianos tendremos comunión plena. Finalmente, los tabernáculos. Él nació en un pesebre, su propia sucá,
su enramada o tabernáculo. Declaró ser los ríos de agua viva, de acuerdo a la ceremonia del agua. Él es el regocijo de la Torá en el 8º día. En su segunda venida tendrá lugar la gran cosecha de frutos, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Además, Sukkot se celebrará de año en año durante el milenio y la protección de Dios será a perpetuidad sobre su pueblo. Y termino, me he extendido un poquito más y cierro el estudio, y ya podés volver a mí, Esteban, y termino con el versículo de Oseas, capítulo 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Debemos atender a la aplicación espiritual de estas convocatorias o repasos de estos tiempos señalados, no ignorarlos. Hablamos, cuando hablamos de las fiestas de Israel, de las fiestas de Jesús, hablamos de la cultura de yo soy, el solo Dios verdadero, el Dios de los hijos de Israel, el Dios tuyo y el mío, y por extensión, el Dios de toda la humanidad. Será hasta el viernes próximo donde comenzaremos el estudio de Dios, el jardinero. Los veo.